Oye, voy a retomar un poco el tema de Durango y estas investigaciones que están realizando en los 4 hospitales privados, en donde ya encontraron más de 30 irregularidades. Para hablar del tema, saludo con gusto a Maribel Ramírez, periodista especializada en salud pública y en industria de la salud. Maribel, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, hablar de este tema, ¿cómo puede ser que un hospital que ahora ya detectaron tantas irregularidades haya estado operando sin que nadie se dé cuenta? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién autorizó esto? ¿Qué es lo que podemos interpretar de esta situación? Sí, Lidia, realmente está revelando este caso, es un escándalo porque es una tragedia de muchas personas, no puede ser que haya más de 20, 23, no sabemos, ya vamos perdiendo la cuenta de cuántos fallecidos hay a partir de eh, pues se supone que son irregularidades, pero muy, muy complejas, porque es la hora en que la autoridad no ha terminado de explicar exactamente dónde fue la contaminación. El regulador sanitario ya definió que no hubo contaminación en el medicamento, que siempre es lo más común, lo más normal, y que si haya salido de la fábrica, o bueno, realmente desde dónde estuvo la contaminación, dónde llegó el hongo para que llegara al cuerpo, al organismo de los pacientes, ¿no? Está evidenciando claramente que ha habido una falta de regulación, de vigilancia de parte de las autoridades con los hospitales, pero ese es un problema histórico, es una situación que realmente hemos vivido desde hace décadas. Los hospitales en México han operado en un terreno despoblado, porque si nos damos cuenta no hay una autoridad realmente, una comisión específica que atienda, que vigile y que regule a los hospitales. La COFEPRIS se supone que les da y bueno, así es, les da la autorización para operar, sus permisos para poder abrir un hospital, una clínica, un consultorio, es decir, cualquier establecimiento médico lo otorga la COFEPRIS. Pero la vigilancia a lo largo de toda la vida del hospital, ahora lo está retomando la COFEPRIS, pero realmente no está claro y bien determinado y especificado dentro de sus funciones. El Consejo de Salubridad General hace las verificaciones o las certificaciones de los hospitales para ver cómo está operando, qué tanto sí cumple los puntos y los requerimientos. Pero el Consejo de Salubridad General ahorita está como, desde que empezó la pandemia, lo hicieron a un lado. Esta Secretaría de Salud, esta administración, al Consejo de Salubridad, que fue el que debió haber también gestionado la pandemia, lo hicieron a un lado. Entonces, hace unos días, apenas ya después del niño ahogado, la COFEPRIS emitió unas reglas, 25 puntos que los hospitales tienen que cumplir. Pero eso fue la semana pasada. O sea, ¿qué ha pasado durante todos estos años con los hospitales? Realmente hay dos mundos dentro de los hospitales mexicanos. El de los hospitales grandes, de grandes cadenas, que son muy caros, que son muchas veces hoteles de lujo con condiciones, camas, habitaciones de verdaderamente de lujo, de primer mundo, y hospitales pequeños, clínicas que realmente pues no están bien vigilados y no se sabe cómo operan. Son más económicos y pues son a los que recurre la gran mayoría de los mexicanos que no tienen seguridad social porque no están en condiciones de pagar los grandes hospitales que son de gran lujo. Entonces, esos que son más pequeños son los que menos vigilancia tienen, son los que menos cobertura y menos cumplen las reglas, que realmente también las reglas, ¿cuáles son? Te digo, la autoridad apenas recién emitió esas reglas. Entonces, hay un terreno despoblado, una laguna que se ha ido quedando históricamente dentro de los hospitales y ahorita estamos viendo las consecuencias. En este caso de Durango, del caso del brote de meningitis, ya se dijo que son 4 hospitales privados involucrados. Uno de ellos, por lo pronto, ni siquiera tenía licencia para operar. Imagínate cómo podría ser eso. La licencia para operar, que es lo mínimo que se puede pedir para que un hospital funcione y para que reciba pacientes. Es algo muy delicado. O sea, digamos, si podemos tener referencias o información de cómo funcionan los bancos, cómo poder elegir una tarjeta de crédito, para abrir una cuenta bancaria y comparar precios, comparar tasas de interés, en México no tenemos referencias para comparar en el momento de elegir a dónde ir a un hospital. Ese es el punto. Como consumidores, como los que vamos, o nuestros familiares que van para el momento de elegir un hospital, no tenemos información ni referencias. Deberíamos de tener indicadores como el índice de
precisamente de infecciones que cada hospital tiene, el índice de mortalidad, el índice de, le llaman cuando regresan, cuando el paciente se opera, termina su intervención y se va a casa, qué porcentaje de personas regresan, de esos pacientes regresan por alguna complicación. También hay índices, esos son indicadores que a nivel internacional existen, pero en México, si existen, no se conocen. Se supone que el Consejo de Salubridad General debe tener esos indicadores porque es el que hace las certificaciones, pero por lo menos pues no los informa, no tenemos una autoridad que nos dé esa información. ¿Y quién se encarga de este Consejo de Salubridad que mencionas? Y yo creo que, como tú dices, es alarmante no tener un manual, por ejemplo, de cómo operar, y hasta ahora, hasta hace una semana, que ya tenemos más de 20 casos de defunción de meningitis, es que se dan a conocer los protocolos que supongo endurecieron ante la situación que se está viviendo en Durango para que no se replique en otra entidad. Exacto, sí, esa es la intención de la autoridad y qué bueno, pero ¿por qué siempre las cosas se tienen que hacer después de que suceden las tragedias, después del niño ahogado? En el caso del Consejo de Salubridad, se supone que es una autoridad independiente, es el máximo rector del sector salud, incluso por encima de la Secretaría de Salud. Así dice en la ley, así está en la Constitución, de hecho, y por eso fue una aberración, un terrible error que lo hayan hecho a un lado durante la pandemia, porque en el Consejo de Salubridad se toman decisiones colegiadas, donde incluso debe estar el presidente, en el momento de una emergencia sanitaria como fue el COVID-19, debe estar incluso el presidente de la República, que es la máxima autoridad en estos casos. Están representantes de cada una de las dependencias de Secretaría de Educación, de Secretaría del Trabajo, de todas las dependencias que de alguna manera tienen que actuar en el momento de una emergencia sanitaria. Incluso representantes del sector privado que participan en la proveeduría, como las farmacéuticas, la de dispositivos médicos, e incluso también está representada la academia, las universidades más importantes como la UNAM, la UAM, el POLI, están representadas en el Consejo de Salubridad General y se toman decisiones colegiadas. Así debería de ser, pero en esta administración al Consejo de Salubridad General se le ha hecho a un lado y pues se ha convertido en un cero a la izquierda, cuando debería de ser la autoridad que estuviera vigilando, siguiendo, dando información en torno a, por ejemplo, en este caso, el sector hospitalario, que existen asociaciones, organismos que agrupan al sector hospitalario, pero que realmente nunca dice nada. O sea, ¿cuándo escuchamos a la Asociación Nacional de Hospitales Privados? El que de vez en cuando llega a comentar y que se ve que es más abierto o trata de ser más transparente es el Consorcio Mexicano de Hospitales, que representa como a 60 hospitales de los medianos en cada una de las ciudades. Pero realmente los hospitales no tienen un canal para dar voz, para entrar en la conversación y para saber cómo están las condiciones de ese sector, de esa industria. Hay mucho por hacer, mucho trabajo en México para conocer, para transparentar, para vigilar, para regular a la industria hospitalaria en México. Y es algo que está creciendo ante la carencia, ante la insuficiencia de servicios en el sector público. Digamos, poco más de la mitad de los mexicanos sí tiene seguridad social o son derechohabientes de algún instituto de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, pero poco menos de la mitad de la población de México no tenemos seguridad social. ¿A dónde vamos? Pues a donde podemos, a donde nos alcanza nuestro bolsillo y a donde Dios nos da a entender para ver el que está más cerca de la casa o algo. Te digo, no tenemos referencia para decidir. Pues toda esa población está creciendo y está elevando la demanda de servicios médicos en las instituciones privadas. Así es que sí urge meter manos a la obra y que se vigile, que se regule y que haya verdaderamente una transparencia en el sector hospitalario. Mucha información nos falta. No tenemos idea de cómo funciona en otros países porque, no, digamos, más bien cómo debe funcionar como sucede en otros países, porque nunca ha sido realmente ese sector en forma transparente vigilado. Así es que mucho hay que hacer y también es responsabilidad de nosotros los medios exigir que, bueno, digo, desgraciadamente se tienen que dar estos casos, ¿no? Donde hay decenas de afectados, todavía no termina, ojalá, digo, desgraciadamente todavía van a morir más personas. La COFEPRIS está diciendo que va a seguir la vigilancia y que prevé que todavía en los siguientes meses puedan seguir más casos de muertes, digamos, de infectados. Ya sabemos que hay más de 70 y todavía pueden seguir más, porque este hongo
bueno, esta infección va repercutiendo lentamente, no es inmediato. Los que han ido muriendo fueron que se hicieron intervenciones u operaciones en los últimos meses, desde mayo, junio, y les brotó, se evidenció la enfermedad en los siguientes meses. De noviembre fue cuando empezó la gran crisis allí en los hospitales de Durango. Pero lo raro es que hay no solo un hospital, normalmente estas infecciones se dan en un brote en un hospital porque justo hubo una negligencia médica, un error, algo que no está claro, y en este caso son 4 hospitales. O sea, a ver, en los 4 hospitales fue el mismo médico, o diferentes médicos tuvieron el mismo error, o diferentes directivos compraron el mismo tipo, bueno, porque ya dijeron que el material no fue la contaminación, fue el procedimiento médico. Los procedimientos médicos fueron exactamente iguales en los 4 hospitales. Todavía sigue habiendo muchas dudas y muchas incógnitas en torno a este caso. La COFEPRIS tiene que explicar con claridad en qué momento fue la contaminación, porque si ya dijo que no fue en el medicamento, ok, eso ya quedó claro. Si fue en el procedimiento médico, ¿en qué momento? ¿En dónde? ¿Por qué hay coincidencias? ¿Por qué hay paralelismos en los 4 hospitales? ¿Dónde estuvo el error? Y tiene que haber responsabilidad. Ya hay 7 órdenes de aprehensión, pero son de directivos de los hospitales. Los directivos no participan en los procesos médicos, son los que toman las decisiones de las compras, ¿no? Pero si no fue en los insumos médicos, si fue en el procedimiento, entonces fueron médicos, fueron enfermeras o fueron los ingenieros biomédicos que no hicieron bien las esterilizaciones o las superficies, que no limpiaron bien los de limpieza. ¿Qué fue lo que pasó? Nos tienen que explicar, esa explicación todavía nos la deben. Claro, y tenemos que estar muy al pendiente de cualquier actualización que nos compartan, principalmente la COFEPRIS, que es una de las que empezó estas investigaciones. Te lo agradezco mucho, Maribel. Estoy segura, vamos a seguir comentando este tema y sobre todo la regulación de los hospitales, y me dará gusto coincidir contigo. Buen día. Claro que sí, Lidia. Buen día. Gracias.